¿No? Esta es una iniciativa entre la Embajada de Estados Unidos y la Universidad de Talca. Y el objetivo de esta iniciativa es promover la ciencia, la tecnología y el medio ambiente siempre con algún punto de vista estadounidense. Entonces, lo que hacemos nosotros todo el año estamos organizando distintos tipos de actividades, charlas, conferencias, visitas a terreno, concursos y promoviendo también oportunidades como becas o campamentos científicos que en estos momentos se están patrocinando para estudiantes de enseñanza media. Y bueno, una de mis actividades favoritas es tener a importantes conferencistas que nos acompañen y que puedan compartir con ustedes el quehacer científico que ellos desempeñan. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Ángela Posada Swofford, quien lleva 25 años escribiendo temas de ciencia y exploración para todo tipo de audiencias. Bueno, les voy a contar algunas cositas brevemente para no quitarle mucho tiempo. También es la corresponsal en Estados Unidos de la revista Muy Interesante, de las ediciones de Madrid y México. Sus artículos sobre astronomía, Antártica, genética, paleontología, astronáutica, cambio climático, sumergible de investigación y otros temas han aparecido en importantes revistas que ustedes deben conocer, como por ejemplo National Geographic, y ha colaborado con investigaciones y documentales para Discovery Channel o Animal Planet. Además, colabora estrechamente con la NASA en temas de divulgación de las ciencias espaciales. Así que espero que le puedan sacar provecho. Ella viene por una visita a un congreso de divulgación científica en Punta Arenas y a las 12 se tiene que ir para no perder su vuelo. Así que vamos a ser bien responsables con el tiempo, a ver si dejamos algún espacio al final para las preguntas, pero a las 12 yo me la llevo. Entonces, Ángela, nosotros aquí tenemos varias visitas del área de la biología marina y también de periodismo. Son los focos y también, por supuesto, otras personas, periodistas y personas que encontraron muy interesante tu actividad a través de las redes sociales y la difusión que hicimos. Así que todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Es mi mezcla favorita, científicos y periodistas o escritores. Muchas gracias. Pues bueno, esto es como que sea un conversatorio, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, yo les voy un poquito a contar cómo hago yo lo que hago, quizás algunos tips y también un poquito mi interacción con los investigadores y la interacción de los investigadores con la prensa, que es uno de los puntos que es importante para que la ciencia salga retratada en los medios, pero de una forma, digamos, bien hecha, correcta. El mar para mí es mi elemento favorito, aunque Álvaro pues, nos hablaba de toda la cantidad de cosas que yo he cubierto en temas espaciales y en temas de astronomía. El mar fue donde yo empecé a trabajar. Quise ser bióloga marina, pero después descubrí que tal vez me iba mejor escribiendo sobre ello. De eso me convenció un amigo biólogo marino, me dijo: yo a usted no la veo escribiendo, especializándose sobre el sistema respiratorio de un pescado, más bien entonces, escriba de todo. Y cuánta razón tuvo y ha sido un viaje precioso. Como bien decía Einstein, todas las ideas complicadas deben poderse explicar muy bien. La ciencia es mi magnífica obsesión, la llamo yo, y realmente pues, el mar o la ausencia de mar está pues, en todas partes. Espérate, que lo que no quiero es que esto se convierta en una cosa que camina sola. Como digo yo, el reto es seducir a la audiencia, pero antes de seducir a la audiencia, en el trabajo de uno tengo que seducir al editor. Ese es el problema que tenemos los periodistas en general, pero el periodista de ciencia pues es uno de ellos. Entonces, que uno se siente y le dice al editor: tengo un artículo sobre un señor que estudia pulpos. Entonces lo mira uno y dice: ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Cómo así? Entonces el reto de uno, pues yo ahora soy freelancer, es decir, soy independiente, pero el reto al principio pues consistía en, entre comillas, disfrazar quizás la ciencia para que el editor entendiera. Ahora afortunadamente somos más sofisticados. Chile tiene una prensa de ciencia muy buena, periódicos como La Tercera y El Mercurio, a mi parecer hacen un trabajo muy bueno. América Latina ha avanzado muchísimo en periodismo científico y todavía nos falta pues más, siempre nos faltará más, ¿no? Entonces la cuestión es explicarle a esta persona, que es la que guarda las barreras de qué se publica y qué no, qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a tratar. Entonces eso es lo que te lleva a estas grandes revistas.
Estas revistas que uno las ve como imposibles y estos canales cada vez buscan más activamente temas de ciencia en América Latina. Entonces, el truco, ¿cuál es el truco? El truco es tener una idea magnífica, no importa si uno es un investigador o si uno es un periodista. Obviamente, todo comienza con esa idea porque el editor necesita siempre buen contenido, ¿no? Necesitan rellenar esas páginas con algo muy bueno y sí, no es fácil llegar, pero no es imposible. Entonces, hay que concebir una idea buenísima y saberla presentar. Otra de las cosas que me gusta, porque estas son revistas especializadas en ciencia, pero estas no. Por ejemplo, Maxim es otro tipo de ciencia, y Gato Pardo y Esquire. Entonces, una de mis cruzadas, que yo considero como uno de los triunfos un poquito, es poder convencer a ese editor de Esquire en México, Gato Pardo o Maxim, que hay buenos temas para la ciencia. Entonces, por ejemplo, Esquire es una revista pues para hombres, como todos la conocen, ¿no es cierto? Creo. Bueno, entonces pues decidí ofrecerles una nota de las últimas investigaciones científicas sobre el sexo. Entonces son artículos largos, ¿no? Esto es una muestra, pero esa es la forma de entrar, digamos, a estas revistas. Hay que ponerse en los zapatos de ese editor y de qué es lo que ese editor, cuál es el público, ¿cierto? Y no, si le ofrezco algo sobre los efectos de las burbujas de gas metano en el fondo del mar, me va a decir, ¿usted está loca? O sea, entonces, a menos que le digan, no, pero es que ese investigador que está liderando esa investigación es muy interesante por esto y tiene esta vida tan genial por aquello, entonces podría convertirse en un perfil. A veces, por ejemplo, lo que son los grandes hitos de la ciencia, en este caso de los detectives del ADN, fue por allá en el 2003, cuando se decodificó el genoma humano, y entonces logré colarles a Gato Pardo todo lo que fue esta historia detectivesca de cómo se llegó a este gran final o este gran comienzo de la ciencia de la genómica, ¿no? Obviamente, pues, en este caso, pues el espacio siempre va a vender. Y luego están pues las cadenas de televisión, pero también eso hay que saberlo hacer. Esto es en Cartagena, hace como 6 o 7 años. Este es un experto que estudia el corazón de la ballena, entonces a eso me refiero con cosas distintas. Este hombre es un ingeniero electrónico, uno de los coinventores del marcapaso. Entonces pues él estaba estudiando el corazón de la ballena con la Armada colombiana, que eso pues es distinto. Entonces eso a Discovery le interesó. Entonces eso fue una forma de acercarse uno a Discovery, trabajar con las casas productoras y trabajar con ellos. Esta es otra cosa complicada, pues allá en Colombia tenemos el problema pues del narcotráfico, y a mí se me ocurrió entonces hacer una historia sobre el impacto medioambiental que tiene el narcotráfico en Colombia. Entonces pues fue meterse en todos los ríos de esa zona tan complicada en Colombia para ver cómo afecta, imagínate, los laboratorios de cocaína en el Amazonas colombiano derraman millones o cientos, o no me acuerdo cuál es la cifra, de galones de productos tóxicos en los ríos y en las selvas. Y entonces yo hice un programa para la National Public Radio, que esa es la otra arma. No solo hay que pensar en escribir o en hacer blogs, que los insto a todos, incluyendo o especialmente a los investigadores, a que hagan un blog. Sí, dime. ¿A qué te refieres con hacer un programa? ¿Grabarlo y mostrárselo grabado o mostrarlo? Para radio, pues esto, National Public Radio, pues en ese momento ellos, tú sabes, son fondos públicos, ¿cierto? Entonces, en ese momento aceptaban mucho trabajo de freelance, pero claro, tú tienes que conocer al editor que conozca tu trabajo. En mi caso, trabajaron conmigo. En este momento, eso fue hace unos años, no sé si NPR está trabajando con freelancers, creo que sí, pero de todas maneras hay cosas como la emisora de la universidad, por ejemplo. Si uno quiere empezar a trabajar con toda esta gente, tiene uno que empezar localmente. Entonces, por lo menos tomar experiencia en la radio de tu universidad sería fantástico, pero por experiencia me refiero no a llamar al general o al biólogo o al experto y sentarlo en una oficina, en la sala de grabación. Esa no es la idea.
La idea es salir al campo y grabar los sonidos naturales de lo que pasa, que eso es lo que nos falta en América Latina y eso es algo que en Estados Unidos se hace con mucho éxito. Claro, todo ambiente tiene un espacio, tiene un sonido natural, como incluso ¿no? Esta habitación, ¿no? Cuando tú entras o sales, la puerta entonces se cierra, los pasos de la gente, pero es más emocionante cuando tú sales al campo y le preguntas a este general, ¿dónde estamos? Y entonces él te dice, y tú oyes las aspas del helicóptero, oyes no sé qué. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, esto es un poquito como para acabarles lo mío y luego entrar en materia. Esto es lo otro que yo considero importante para todos ustedes que pueden hacer y es llegarle a los jóvenes. Yo tengo una colección de libros, son 8 novelas, van a ser como 15 si algún día salgo viva, como de 250 páginas cada una, novelas de acción, de aventura y de exploración, pero todo tiene que ver con ciencia. Entonces me inventé esos jóvenes personajes con la tía Abigail, que es una periodista ligeramente parecida a mí, y entonces, entonces los muchachitos tienen todas estas aventuras, cada una está basada en reportajes que yo he hecho sobre la vida real de alguna investigación científica o investigadores. Entonces todo esto son cosas que realmente existen y lo más chistoso es que El dragón del espacio lo escribí en el 2003 y la gente no me cree que lo escribí en el 2003 y ahora existe la cápsula Dragón de la empresa SpaceX, que es la que ahora está supliendo los vuelos a la estación espacial. No, para nada, no, a mí nadie me conocía, sino que creo que estábamos en la misma onda. Yo le dije a Elon Musk, ¿Did you know that I...? Oh, sí, te la felicito. Pero bueno, y entonces te da la oportunidad de acercarte a los jóvenes. Estos en las escuelas de Colombia están usando los libros de una forma que es muy linda, porque los usan no solo para estudiar literatura y español y leer, sino para estudiar ciencia. Entonces para mí ha sido como periodista científica que he aprendido ciencia y que nunca sabré ciencia a la altura de un investigador, pero que trabajo de la mano con los investigadores para lograr este acercamiento. Es una belleza que Colombia esté usando estos libros de esa forma. Bueno. Los libros estuvieron en español en Chile, bueno, empezando porque en inglés todavía no están, estuvieron en Chile hace unos años, son editados por el Grupo Planeta, pero entonces el Grupo Planeta se fragmentó y cada país es un planeta aparte. Entonces estamos tratando ahora con la cuestión del mundo online, de que se venda lo que publican en Colombia, de que sea disponible. Es una editorial muy buena, pero avanza a paso un poco como despacito porque a las editoriales grandes les pasa a veces eso. Entonces eventualmente estará, por ahora no, pero bueno, igual ya se verá. Un poco como tenemos grupos, un grupo mixto, es importante que nos conozcamos porque uno como periodista o como estudiante, periodista que le interesa la ciencia tiene que conocer a su audiencia y saber cómo es el mundo ese. Entonces, para un científico el mundo es entendible, las ideas están sujetas a cambios, ¿cierto? Para un científico cuando uno dice que creo que esta es la concentración del oxígeno disuelto en el agua en tal parte, pues eso puede que cambie según circunstancias o entre más estudien, ese dato cambia. Eso no es señal de mala ciencia, es señal de que están aprendiendo. Para el científico la ciencia no puede proveer todas las respuestas a las preguntas y los descubrimientos avanzan poco a poco y son inciertos. No sabemos si en Marte podría haber, sabemos que hubo agua, pero no sabemos en este momento si hay agua debajo del manto de rocas, y son graduales y es algo continuo y puede cambiar. Entonces, pero entonces en el periodismo pasa esto, que los editores o en general el periodismo piensa pues que entonces que el científico entonces descubrió la verdad. Entonces por eso se ven a veces estos titulares como científicos del hospital de la Clínica Mayo descubren cura contra el cáncer del páncreas. Y entonces ponen ese título así grandísimo. Cuando uno va y mira, lo que realmente los científicos han anunciado es que creen haber descubierto una pista según la cual esto podría ser. Entonces el problema es que el periodista, pues claro, el periodista es otra cosa que el científico debe saber,
y es que el periodista que escribe la noticia nunca titula, el que titula es el editor no tiene ni idea, por lo general, a menos que sea un editor de ciencia, que eso es, pero se le provoca un arrodillarse, cuando hay un editor así que sea científico, como en el caso de la revista muy interesante en España, el editor es un biólogo y entonces por eso es que uno lo ama. Dime. Sí, sí, por favor. Yo estoy muy metida en experiencia astrónoma y estoy en este momento dedicada a coordinar divulgación para el núcleo de astronomía de la Universidad de Bucarest. Entonces estoy básicamente siendo la editora de un practicante de periodismo. Fantástico. Y estoy muy metida. Fantástico. Otra cosa que yo agregaría a esa lista, y yo creo que tú también puedes estar de acuerdo, es que de repente esto de anunciar las noticias científicas de esta manera genera la impresión general de que la ciencia es fácil. Claro. Y eso es horrible. Claro. Es súper malo que pienso en eso porque hay mucha gente, por ejemplo, que me ha dicho que seguramente la cura para el cáncer ya la encontraron y la están ocultando, que probablemente, no sé, ya hay gente instalada en Marte por no sé qué cosa, porque les parece todo tan fácil y dar la imagen de lo que cuesta hacer ciencia, yo creo que sería una buena meta dentro de las publicaciones de ciencia. No, tienes toda la razón y es importante que se den estos diálogos. Yo en estas conferencias yo quisiera siempre tener investigadores y escritores o divulgadores fundidos, porque yo creo que el trabajo tiene que hacerse en conjunto, es la forma de evitar estas cosas. Porque por un lado los periodistas la embarramos porque no sabemos suficiente, pero por otro lado el científico tiende a no saber escribir de forma muy agradable, entonces tiene que darse una unión. Es normal, claro que hay casos maravillosos en ambos lados del pasillo, es decir, que ahorita los vemos. Entonces lo que tú decías, pues continuando, pues se da lo que llamamos un equilibrio primitivo, en que por ejemplo el cambio climático, entonces el 98% del consenso mundial científico es que existe un cambio climático antropogénico y hay un 2% que dice que no, una cosa así. Entonces los periodistas al reportar tratan de darle igual espacio de escritura a ambos lados de la cuestión, pero resulta que la mayoría de las personas están con esta opinión, entonces pues no es una cosa que es tan sabida que se está perdiendo mucho tiempo y mucho espacio en un periódico y se está confundiendo un poco al lector si uno pone los dos lados del debate con el mismo peso. Claro que hay que poner los dos lados si existe un debate, pero hay que tener ese equilibrio, que eso es algo que es bien importante. Un poco como para que ustedes vean cómo está la cosa por allá en Estados Unidos. Cada vez hay menos gente viendo televisión. Todo el mundo, la gente se está nutriendo de internet cada vez más y más, y el online está subiendo como la espuma. En lo que es los artículos en general de todos, pero incluyendo de ciencia. Entonces, si en el 85 había 95 secciones de ciencia en periódicos de Estados Unidos, ahorita esta slide es un poco, quedan como 19 o hasta 15. Entonces, en las secciones online hay cosas en ciencia, casi todo se ha trasladado al online. Y yo creo que en América Latina todavía eso se va a retrasar un poquito, todavía tenemos estas secciones más nutridas en nuestros periódicos, entonces ¿no? es una diferencia, pero definitivamente la cuestión electrónica, a mí me gusta más el papel, pero la electrónica está dominando, pero con todas sus cosas buenas y no tan buenas. Bueno, esto es un poco como para contarles qué es lo que pasa en Estados Unidos, no sé por qué esto se está... Perdón, se refiere a las páginas web oficiales de revistas y publicaciones que están en la web, no cualquier información de que la gente se nutra en internet. Claro, no, y hay que saber a dónde acudir, es decir, ahora les cuento, uno tiene que acudir a las revistas indexadas. Cuando uno como periodista científico quiere saber qué está pasando en el tema de los océanos, entonces uno acude a las revistas indexadas especializadas en temas de océanos, obviamente Science y Nature, que ustedes las deben conocer, cualquier persona que
está interesada en el cubrimiento de la ciencia tiene que poder ver esas publicaciones ¿no? periódicamente. También hay otras publicaciones de universidades, de centros oceanográficos. Y sí, claro, uno puede comenzar con un vistazo general en la web para ver qué artículos hay o qué temas, pero la idea sería uno tener un interés ya de algún tema en especial, por decirte tiburones o cambio climático o acidificación, y empezar a buscar qué hay allí. Y si uno no tiene ni idea, entonces sí se suscribe a boletines de universidades. Bueno, pero entonces la cuestión es que la tendencia ahora en Estados Unidos es que los investigadores tienen casi todos o tienen muchos sus propios blogs. Así la idea es que ellos dicen, yo no voy a depender de un periodista de tal revista que venga y me haga una entrevista y la embarre. Yo voy a hacer mi propia... Pero entonces el periodista pues por otro lado dice, sí, pero entonces este investigador es como un ladrillo de seco. Entonces esto hay que de alguna manera que casarlo. Los periodistas que cubrimos ciencia allá en Estados Unidos tenemos una cuestión que ustedes, los periodistas acá, y yo diría que hasta los investigadores, deberían reunirse, ahí tienen que asociarse en bandas. Las asociaciones de periodismo científico, la más importante allá es la Asociación de Periodistas, Asociación Nacional de Periodistas, ahora se las muestro, de ciencia, porque esa gente se asocia, se reúne, se apoya. En estas reuniones anuales es donde llegan todos los que son, entonces llegan todos los importantes de todas estas publicaciones que uno admira mucho, el editor de Wired, el editor de Astronomy, el editor de el New York Times, y llegan a compartir en reuniones como estas sus conocimientos y llegan además a decir, bueno, si a ustedes les interesa, esta es la forma de trabajar con nosotros. Lo mismo para los científicos, entonces es importante. Por ejemplo, ahora el investigador está llegando directamente al público y eso nos trae consecuencias a nosotros. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Archive, que es un sitio donde el investigador puede poner sus papers sin que estos sean revisados por pares. Eso es bueno y es malo, pero de todas maneras uno como periodista puede ir y mirar, y si se encuentra algo interesante, puedes empezar a darle la vuelta a ese tema. Eso, por ejemplo, es lo que hace Carl Zimmer, que es uno de esos raros ejemplos. Carl es un periodista que es muy profundo en ciencia. Específicamente, él se ha especializado en evolución. Entonces, él escribe cosas sobre hongos y sobre evolución de organismos, cómo evolucionaron los ojos en el reino animal, por ejemplo. Entonces, ese blog de Carl lo ha logrado colocar en National Geographic, se llama The Loom. Y eso es un buen cruce entre alguien que es profundo en ambas cosas. No son muchos, pero lo que reporta Carl incluso llega a afectar la ciencia, porque hay investigadores que lo llaman y lo siguen y siguen las tendencias de lo que él reporta. Este otro se llama Rocket Science y también es un inglés y lo tiene creo que es The Guardian, no me acuerdo. Y son ejemplos que uno tiene que mirar. Ahí este otro, Seth Bornstein, en la prensa asociada, él se especializa en todo lo que es espacio y ciencias duras. Entonces, uno sabe que si uno sigue a Seth, pues todo el mundo se equivoca, ¿cierto? Pero por lo general está a prueba de bala mucha de su información. Entonces, es un poco como un periodista puede ser un poco ambas cosas. Este otro es el caso opuesto. Él es un físico, un astrofísico, Dennis Overby, que decidió pasarse al bando del periodismo y ahora trabaja para el New York Times y es el editor de física o el columnista, digamos, consentido de temas de física del New York Times, que sería interesante que alguno de los investigadores aquí en Santiago le propusiera la tercera. Me encantaría una columna sobre tal tema, a ver qué pasa, o un blog. Pasando pues a lo que veníamos de los océanos, pues ustedes saben muy bien, los biólogos marinos, pero pues para los periodistas uno a veces se le pasa que hay unos temas interesantes en océanos que no solo son cambio climático, sino ciencia básica, por ejemplo. No reportamos mucho ciencia básica porque no es fácil convencer a un editor de que nos deje hacer un artículo de por qué el agua es salada, por ejemplo, ¿no? Entonces, la exploración abisal, ese es otro tema genial.
que no se hace mucho y que si uno tiene pues localmente la posibilidad de hacerlo, y hay muchas maneras de hacerlo, es fabuloso. Yo estoy segura de que en Chile hay más de una idea interesante. Obviamente la contaminación y la biodiversidad pues son temas bandera, la pesquería. Entonces, por ejemplo, esto del derrame en el Golfo, hace poquito volvió a haber una noticia, ayer de hecho, pero este derrame en el Golfo de México es interesante para que el periodista entienda cómo es el proceso científico. Si uno es un periodista que cubre ciencia, tiene que entender que primero el científico escribe la nota, luego otros científicos la revisan. Eso es lo que llama el proceso de pares, el peer review, y le dicen al investigador, pero es que tú no tuviste en cuenta este dato, yo sé que este otro dato podría ser diferente, y eso se demora mucho. Entonces, si uno conoce a un investigador que está trabajando en un tema, es posible que ese estudio no salga hasta dentro de varios meses. Pero por otro lado tenemos que ser realistas, porque en América Latina pues las cosas son distintas. Uno en Estados Unidos, por lo general, no te aceptan un artículo en una revista grande si no hay un paper o varios estudios publicados detrás de eso. En América Latina las cosas son diferentes. Para los periodistas de América Latina, yo lo que recomiendo es que ellos trabajen también en ver qué tipo de investigación, cómo va a afectar a la sociedad, porque nosotros no siempre tenemos acceso a publicar en papers aquí en América Latina, como ustedes saben, trabajamos en eso, esa es la idea, o sea, nosotros no, los investigadores, pero muchas veces lo que pasa es que son artículos o son trabajos que benefician a la sociedad de mil maneras, que son importantísimos, ser destacados, no tiene uno que ser tan en blanco y negro, es lo que quiero decir, tiene uno que tener más tonos de gris en ese sentido como periodista aquí en América Latina. Pero volviendo a la cuestión del Golfo, esto fue hace unos años, cuando nos empezaron a llegar boletines de prensa así como locos, de que el derrame del Golfo, de que todo esto, los periodistas no entendían porque era de las pocas veces en que ha habido un derrame tan profundo. Entonces, los investigadores estaban tratando de hacernos explicar qué pasaba o lo que ellos creen que pasaba con el petróleo a esas profundidades. Además, no había manera de ir a mirar nada, porque todo eso estaba ya en el fondo. Entonces, los periodistas recibían un montón de información y no había manera, las organizaciones de noticias y de ciencia no tenían tiempo en 2 o 3 días de destilar los hallazgos y ponerlos en contexto. Entonces, en muchos casos se sobresimplificó el problema del derrame. Y entonces después lo que pasó es que esta slide yo la tengo desde ese derrame, cuando sabíamos que todo esto va a durar muchos años en saberse qué pasó con ese petróleo. Los estudios de cómo se mueve el petróleo dentro del mar dan sus primeros pasos y son unas bases, muchos más vienen en el futuro. Justamente ayer en Scientific American, 5 años después, salió esta nota en que dice que todavía no sabemos muy bien, dice el misterio perdurable del petróleo que todavía falta, que no se ha hallado, no tenemos ni idea qué se hizo ese petróleo. Entonces, el artículo, la ciencia, lo que pasa, sigue dando de qué hablar y no podemos como periodistas olvidarnos de qué fue lo que pasó. Entonces, es importante revisitar un fenómeno ambiental cada tanto para que no se olvide. Esa es otra cosa importante ahí. Bueno, un poco los ángulos que yo uso para tratar de atacar un tema de ciencia, en este caso del mar. Esto es el sumergible de investigaciones Johnson Sea Link allá en la Florida, que es, seguro lo han visto ustedes en algunos documentales. No es tan fácil entrar uno a eso. Yo molesté, ellos han llevado periodistas internacionales en el pasado, pero es un sumergible chiquitico y es carísimo, y entonces tiene uno que tener un bagaje y convencerlos de que esto va a salir en los medios de tal forma, trabajar con los investigadores en ese caso, y muchas cosas de las que lo que hacemos nosotros es cosas como
destacar una tendencia en investigación. Por ejemplo, ahorita hay una tendencia que es importantísima, que es la acidificación del océano, que es uno de los problemas grandes, que los biólogos marinos me dirán, que no se ha reportado lo suficiente. Entonces mucha gente no sabe bien lo que es eso y el océano se acidifica y entonces se están derritiendo los caracolitos, los caparazones de los caracoles, y entre otras muchas cosas, y está cambiando la química oceánica. Entonces eso es una tendencia de investigaciones. Entonces uno puede decir, ok, voy a escribir sobre la acidificación que está causada por el cambio climático. O si no, poner en contexto un descubrimiento. Entonces que descubrieron una nueva especie de calamar gigante en la fosa de Chile, Perú. Entonces pues uno escribe toda la crónica de qué pasó o qué podría estar pasando. Lo mismo, pues retratar un personaje y seguir una investigación. Retratar un personaje es como un tip, un consejo que sirve mucho, porque uno lo puede tratar como una entrevista en forma de pregunta y respuesta, o si uno mismo es el investigador que está haciendo eso, uno entonces puede poner en un blog en primera persona. Cuando yo empecé a estudiar las costas en Valparaíso hace 30 años, esta era la situación, ahora estoy viendo esto y creo esto. Entonces, cuando te pones en primera persona como investigador es otra cosa. Y yo creo en el estar allí. Pienso que pues esto es un lujo increíble, pues estar allí, pero ya sea que uno esté en un sumergible de estos o parado en una playa, definitivamente es mejor que cuando está uno en un escritorio escribiendo, imaginándose cómo sonaba el viento en la playa o a qué olían las algas. Hay que ir allá. Y entonces ya esto es un poco más, son herramientas para todos los escritores, porque una cosa es la noticia del quién, qué, cómo, cuándo y dónde, que es la noticia que uno lee en la prensa, que es un poco como, ¿cierto?, la noticia que toca. Pero para el periodismo científico, para el periodismo de un tema tan grande como el océano, para mí lo que vale la pena y lo que se está usando mucho en Estados Unidos es lo que llaman el periodismo narrativo, el periodismo científico, literario, narrativo, en que puede ser de ciencia como puede ser de deportes o de derecho, pero es que la ciencia se presta muchísimo para esto. Entonces, pues uno lo que hace es que usa la pluma como si fuera la cámara de un escritor. Por ejemplo, tú retratas con tus palabras un primer plano, luego abres y retratas un plano más grande, luego haces un paneo. Por ejemplo, estuve cubriendo el virus del ébola mucho antes, hace como 6 años, antes de este último brote. Y estuve en Fort Detrick, allá en Estados Unidos. Me dieron la gran oportunidad de poder ver un poquito de algunas de estas investigaciones en los laboratorios de bioseguridad los menos difíciles, ¿cierto? Estuve nomás como hasta el número 3, ya después de ahí no dejan entrar a nadie, porque estaba escribiendo un libro, una de las novelas era sobre eso. Y una de las biólogas, de las doctoras, me empezó a explicar que en un momento dado ella se había pinchado el guante con una aguja con virus del ébola, y entonces que le dio mucho susto, y entonces que ella salió disparada por la esclusa de aire, se quitó los guantes, se lavó las manos, se miraba los guantes. Entonces yo lo primero que le dije, ¿me puedes mostrar tus manos? Y entonces yo le examiné las manos y vi que tenía una pequita aquí. Y el artículo abre con una cámara en primer plano de la descripción de las manos de ella lavándose las manos, ¿cierto? Entonces para eso quería ver si tenía las uñas largas o cortas o pecosas o no. Entonces eso es una forma en que uno comienza también como a generar un poco como de querer leer, de entusiasmo. Bueno, este sumergible que es increíble, bajamos como a 1800 pies de profundidad con una bióloga que estaba estudiando cuánto penetra la luz en el fondo del mar, y eso tiene mucho que ver con cambio climático, porque eso es afectado por la cantidad de biomasa, y etcétera, ¿no? Entonces eso eran las Bahamas y fue una belleza. Eso fue hace como 10 años. Este sumergible, que
que es increíble porque tener el lujo de narrar la aventura, pues eso pues bueno, no es cualquier cosa, pero repito que eso uno puede generar ese entusiasmo, así sea parado en una playa mirando un grano de arena. Es cuestión de retratarlo. Y cuando uno es investigador tiene que poder hacer lo mismo. Si uno pone y escribe que descubrimos el pez tal especie en latín, está muy bien, y luego da las características, pero no más, no pones el contexto, no explicas esta parte como literaria, bonita, no explicas cómo te sientes tú como investigador cuando estabas haciendo esa investigación, no explicas que te mareaste en el buque y entonces que sin embargo lograste salir y atrapar el pescadito. Eso agarra a la gente cuando se puede. La otra cosa es el poder de las imágenes. Ninguna de las revistas para las cuales yo escribo me acepta un artículo en el cual yo no dé ideas de qué imágenes voy a usar. Entonces, o bien yo consigo las imágenes a veces por intermedio de las instituciones o por intermedio de los mismos científicos, que hay algunos maravillosos fotógrafos, o si no, explico, mira, podríamos hacer una caricatura o ver, el editor tiene que ser el último que toma esta decisión, pero uno tiene que tener en cuenta el poder de la imagen. Entonces, bueno, aquí estamos llegando, esta es la bióloga con que bajamos allí, y es lo que ella decía, ¿no? No conocemos ni el 1% del mar. Esto fue en la revista Muy Interesante España, fueron como 12 páginas, y es todo como obviamente la crónica del viaje. Entonces pues simplemente ya allí ese tipo de artículo da pie para uno empiece la nota de una forma pues muy épica, ¿no? Descendemos como otra gota de agua, abrazados por ¿cómo era la cosa? Sí, como si estuviéramos siendo abrazados por el resto del agua hasta que llegamos al fondo, etc. Eso es lo que, bueno, necesitamos lograr hacer. En este caso ella es experta en la bioluminiscencia de los organismos, con una beca tenía un grant en ese momento de la Marina. Pero esa señora, ¿cómo me enteré que sabía? Yo no sabía que ella existía. Simplemente peinando la red de esos institutos me enteré que ella existía, y eso es lo que pasa, que se demora uno demasiado en ese tipo de cosas, pero pues uno como periodista, ¿cierto? Es que esto es una audiencia mixta, entonces, bueno. Esto es un poco el tema de mi novela En el corazón de las ballenas, con el submarino colombiano que estudia las ballenas, pero es importantísimo tener en cuenta las audiencias jóvenes. Conozco una investigadora en África que se especializa en hienas, la doctora Holkamp. Entonces ella está muy al tanto de la importancia de que la gente joven entienda, y en su blog tiene la historia de Midget. Y Midget es una hiena macho chiquita con todos los problemas de Midget. Midget se enamoró de la reina del clan, y en las sociedades de hienas la hembra es la que manda y los pobres machos están allá abajo, mejor dicho, los tratan como unos cualquiera, y el pobre Midget tuvo el descaro de enamorarse de la reina del clan. Y entonces esta doctora, con toda su ciencia, pero toma esta ciencia y la transforma y le explica en un diario semanal a todo el mundo, y los niños están así. ¿Qué pasó con Midget? Hoy Midget lo patearon y no le dieron leche de donde salía la leche, no, del mejor pezón, sino lo pusieron ahí atrás, pero Midget no se dio por vencido, y entonces y resulta que uno aprende toda la biología de una hiena y toda la sociedad, el funcionamiento de la sociedad de hienas, que es de lo más complejo que hay, a través de Midget. Entonces, y eso lo escribe una científica. Entonces eso es una muy buena idea, tanto para periodistas como para científicos. Estas 3 reglas que tenemos los periodistas de ciencia son claves. No trate de explicar algo que usted mismo no entiende. A mí una vez mi editor, es muy interesante, que es biólogo, me dijo: Ángela, ¿te apetece sacar un artículo sobre este matemático? Y me ha dado el paper de este hombre, y yo casi me muero, no entendí. Creo que entendí solo los is y los peros y los puntos, no entendí nada. Me tocó disculparme, le dije: Enrique, no puedo, simplemente no puedo, hay temas que me derrotan, no puedo, punto. Entonces, ¿qué es la otra cosa? Me trae al otro punto, y yo personalmente solo cubro, me doy el lujo de cubrir lo que me gusta, lo que me interesa, lo que no,
claro, no estoy trabajando en un periódico pagada que a veces me dicen, usted mañana tiene que ir a cubrir tal cosa, me tocó, pero entonces por eso me salí. Entonces, tiene uno que entender la cosa y que no le dé uno pena preguntar, no existen las preguntas tontas. Si hay algo que a un investigador le gusta es que el periodista o la persona que lo está interrogando le pregunte para que ese investigador diga, sí, me aseguro que usted está entendiendo. Uno a veces cuando el investigador es tan importante, hay muchos que se intimidan, entonces él te explica algo o ella te explica algo y uno hace, ya. Y resulta que cuando uno va a escribir se le congelan a uno las manos en esa computadora y dice, Dios mío, ¿y ahora qué? No entendí. Entonces yo he tenido genetistas, he tenido astrofísicos encantadores sentados en una cafetería con una servilleta haciéndome los dibujos. Premios Nobel, gente común y corriente, gente científicos alrededor de la esquina. El investigador de los que yo conozco son la gente más sencilla y más dispuestos siempre a compartir sus conocimientos para que los periodistas no desdibujemos lo que ellos hacen. Y evitar uno como periodista y ustedes como investigadores, evitar la jerga científica tanto como se pueda, o yo diría a toda costa. Entonces, para eso hay un montón de trucos. Entonces, la analogía, ¿no? O la metáfora. Entonces, yo tengo investigadores que me han dicho, es que la acidez del agua en el río Biobío era de 18 o de 1.8, el pH era de 1.8 o lo que sea, entonces uno queda loco. Entonces yo le pregunto, doctor, a ver, compáreme, ¿puedo decir que eso era tan ácido como el vinagre o como la Coca-Cola? Claro, yo sé, entonces ese tipo de cosas ayuda. Naturalmente, pues hay que también poner los datos siempre que se pueda. Es un cuerpo de agua que es tan ácido como el vinagre o como la Coca-Cola, entre paréntesis un pH de tanto. Si uno puede decir la idea, yo soy partidaria de ponerlo todo, pero claro, hay editores, sobre todo en periódicos, que simplifican porque les parece que no. Entonces, ahí hay que tener cuidado y, por ejemplo, lo primero que hacen es quitar los nombres en latín de las especies de animales, entonces, o de plantas, o de organismos. Entonces uno tiene que jugar como juego entre dos líneas y decirle al editor, mira, que era lo que yo hice con el calamar colosal. Hice un artículo muy largo para una revista que no era especializada en ciencia del descubrimiento o del estudio del calamar colosal, y el nombre en latín es, el calamar colosal es tan raro que no existe todavía un nombre realmente normal, entonces le dicen Mesonicoteutis hamiltoni, que es su nombre científico, y pasa que el lector que le interesa eso es como los niños. Yo no sé si se han dado ustedes cuenta que los niños les interesa muchísimo, cuando les interesa de dinosaurios, los niños se saben todos los nombres en latín de los dinosaurios, es decir, entonces, según el caso, no tiene uno que inundar las publicaciones con temas en latín, ni al revés. Y yo lo hago en las publicaciones como Wired y Nat Geo y eso, pero no en los periódicos, a menos que sea como muy imprescindible. En un blog, pues uno puede darse el lujo de hacer lo que quiera con tal de que la gente lo lea. Bueno, como ya vamos acercándonos, esto era lo del tema. Esto del tema, por ejemplo, es otra cosa que para los tanto investigadores como periodistas con olfato, es el olfato. Uno tiene que conocer bien a su publicación. Esto fue lo que me permitió entrar a mí a Wired y es simplemente que me descubrí que había un sastre colombiano que hace ropa a prueba de balas, pero no es ropa cualquiera, sino esto eran tuxedos estilo James Bond y trajes de cóctel para señora y una cosa increíble. Entonces, por eso yo lo bauticé el Armani de la ropa blindada, y eso le gustó mucho a Wired porque es una mezcla de cosas, ¿cierto? Es una cosa nueva, es una cosa de tecnología y es una cosa de un sitio del mundo donde uno no oye mucho. Entonces eso fue importante. Lo mismo con este otro ya entrevista. Esto es un hombre en la NASA cuya única función es oler todo lo que va a ir a la estación espacial.
Entonces, él se autodenomina el sabueso de la NASA. Entonces, ¿qué es lo que hace él? ¿Cómo así una persona oliendo y no usando las últimas? Bueno, esto es de estar allí. Un poco lo del calamar, bueno, ya vamos, yo creo que en 5 minutos ya detengo y hablamos de otras cosas, pero es un poquitico para los periodistas no copiar el boletín de prensa de necesariamente que le dan a uno, porque es un punto de partida. Las universidades y los institutos de ciencia te mandan un boletín y lo que pasa es que la gente, como decimos en Colombia, se lo traga entero y lo copian. Primero, pues no es la idea. Segundo, falta ir falta redondearlo. Entonces, lo que uno tiene que hacer, claro que cuando la universidad es muy seria, pues uno tiene las mejores fuentes allí, pero lo que nos pasa en América Latina con el periodismo es que no vamos a la fuente original. Entonces, por ejemplo, el profesor X de la Universidad de Talca estudió un perro que tiene los ojos rojos. Y entonces, uno en vez de ir a donde ese profesor, los periodistas tienden muchas veces a copiar lo que salió en La Tercera, o lo que oyeron en el noticiero, o en el New York Times, o lo que dijo el profesor de otra universidad, pero no hablan con el profesor que descubrió el perro. Es tan sencillo como eso, hay que ir a la fuente original. Acá pasa mucho, como por ejemplo, a mi tema también es la astronomía, se informa mucho hasta en televisión, se llenan los titulares con lluvia de estrellas en tal fecha, y son lluvias de estrellas que solo se ven en el hemisferio norte y no se ven acá. Imagínate. Pero acá las pasan como gran noticia. Exacto. Entonces, por eso no hay que entender sobre ciencia, sino entender cómo funciona la ciencia y entender que la fuente original, pues es la clave. Yo ahora que veo que hay tantos astrónomos, bueno, punto es que, por ejemplo, esto es tanto para el científico como para el periodista. Esto es, por ejemplo, la forma en que comienza un paper muy importante sobre evolución. Y el paper comienza así, y entonces la captura ancestral del Signin Car1, un gen retroviral furogénico endogénico involucrado en la placentación y conservado en los carnívoros. De los periodistas, ¿quién entiende eso qué es? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el periodista de ciencia le dan ese paper o le dice a algún colega o le dice a su jefe, vea, esto está interesante, y uno mira, uno se le abren los ojos, pero entonces después de entender y de ir donde el científico, uno hace lo que hizo Carl Zimmer en este paper que se ganó un premio. Si no fuera por los virus, ninguno de nosotros habríamos nacido. ¿Por qué? Porque parece que hay un virus o una serie de virus que han hecho posible la evolución de la placenta en los mamíferos. Entonces, la placenta existe gracias a un virus o varios. Entonces, eso es una cosa que a uno le dan ganas de leer. Este primer párrafo te dice, quédate conmigo, que te ofrezco maravillas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como investigadores y como periodistas por igual. Bueno, estos personajes interesantes, nada, estamos marcando tiburones allá en la Florida con este hombre. También, pues, entonces, la exploración de los océanos, las comparaciones son importantes. Por ejemplo, esta el Monte Everest no llega a ser tan alto como es profunda, la más profunda de las fosas de la Tierra. Y para eso hay libros, comparaciones, hay libros que tenemos que aprender a usar. De hecho, la mitad de eso está en Internet. Tenemos que aprender a seducir al lector en el primer párrafo y darles, bueno, ya estas son cuestiones que ya se van para un taller, ¿cierto?, de cómo trabajar, pero ese primer párrafo es el gancho, contar el cuento. Por ejemplo, se los leo porque pues es con lo del Golfo de México. Cuando miras esto lo escribí para el artículo del derrame, cuando miras al abismo por un largo rato, el abismo te devuelve la mirada, escribió el filósofo Friedrich Nietzsche. Por estos días el abismo nos mira en tiempo real a través de las cámaras de televisión instaladas a 1500 metros de profundidad en el cañón del Mississippi. Entonces es una cosa como tomé esta cuestión filosófica y es como que el abismo nos está mirando desde allá abajo. Bueno, eso es nada. Básicamente pues ya vamos llegando a las 12, no sé si tengan preguntas, hay mucho de qué hablar, estos son parte de la ciencia de estar allá. Este es otro primer párrafo. Estuve en un avión de la NASA, yo
a mí no me llegan estas cosas así al canto, yo las busco, yo me contacto con los funcionarios de prensa de todas estas organizaciones, les muestro lo que he hecho, lo que me interesa, entonces me tienen en sus listas de cosas y me llevan estas cosas, que es lo que ustedes también pueden hacer a nivel local. Lo que terminé haciendo con Earl, este huracán, simplemente lo antropomorficé, lo volví humano casi, o personaje. Se llama Earl y es una bestia total. Una bestia con dientes de viento, garras de turbulencia y pezuñas de rayos y centellas. Un huracán categoría 4 con ráfagas de más de 130 millas por hora que amenaza las costas de Carolina del Norte. Tras atravesar sus brazos en forma de galaxia, empeñados en derribar el avión de investigaciones de C-8 de la NASA, logramos penetrar la pared más íntima de su misterioso corazón. Ahora, para un científico, cuando ellos ven esto, dicen, no, pero ¿qué es esta cosa tan, cómo así? Uno tiene que simplemente que decir... el avión de la NASA penetró y lanzó 3 sondas que están siendo estudiadas, ¿cierto? Para un científico esto es absurdo, pero es la manera de que la gente tome la ciencia que ustedes están haciendo y la digiera, no hay de otra. No es para los pares, es para la gente. Entonces, hay 1000 maneras, básicamente es como cantar el himno nacional por 2 personas de diferentes, ¿no? Cada uno escoge su estilo, encuentra un tema y lo busca y lo trabaja, pero lo importante es que vayamos a la fuente original y que sepamos dónde encontrar los temas y pues nada, bueno, esto ya es para terminar una expedición antártica que acabamos de terminar el mes pasado, de 3 meses, la primera expedición colombiana a la Antártida con un buque militar y con mucho apoyo y trabajo en conjunto del Instituto Antártico Chileno. Pero pues los océanos, tiene todo está en los océanos. Aquí estamos haciendo un modelo matemático de deriva de hielos, siguiéndolos por el radar, en fin, hay tanto que hablar, los océanos lo contienen todo. Y pues el motivo de la charla era pero escribir sobre los océanos es lo mismo que escribir sobre el resto de cosas, y esto lo adelanto porque la astronomía es mi otro gran amor, y escribo mucho sobre astronomía y sobre astrofísica. Me parece que Chile es la potencia mundial y va a seguirla siendo, y se va a volver cada vez más potencia mundial con los grandes telescopios que vienen, y el mundo está con hambre de noticias de astronomía, y ustedes están en Chile, por Dios. Si yo pudiera irme a vivir acá a cubrir astronomía, estaría aquí. Entonces, pues nada, muchas gracias. Yo creo que 5 minutos de alguna pregunta, y si no salgo corriendo, pero estoy en internet, angelaposadasuafe.com, y pues nada. En el mano de la película, cortándote con la actividad porque me avisaron de que te venían a buscar. Yes. Yo soy el responsable si pierdes su vuelo. Así que muchas gracias, Ángela. No sé, a lo mejor si hay alguna consulta, quizás nos podemos atraer. Sí, o si tienen alguna pregunta ahorita, o no sé. Bueno, porque es que yo sé que no alcancé. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. Cuando hay temas controvertidos donde hay, por ejemplo, 2 posiciones que son distintas, tú en algún momento dijiste que separabas, por ejemplo, la columna entre una posición y la otra posición. Yo imagino que al analizar temas que son probablemente muy complejos desde la perspectiva del periodismo, sin tener mucho conocimiento, ¿cómo llegas a ese punto de poner las 2 ideas en su contexto, darle validez? Claro, eso, mira, eso todo se reduce a conocer, a práctica, a mucho tiempo es decir, si tú llegas a un tema y ves que hay una controversia enorme, tienes que pagar el peaje, pagar el pasaje de tomarte tu tiempo entendiendo ambas partes de esta controversia. Y entonces lo que yo decía antes era que, pues al principio, hace unos años, se le tendía a dar, el editor de un periódico te decía, no, pero escriba más sobre los que dicen que no hay cambio climático, porque usted ahorita no tiene sino 2 párrafos. Entonces ahora se sabe que no, pero si es que ya no hay más, no está substanciado el que no hay cambio climático, ¿por qué le voy a dar 10 pulgadas de texto, igual que al otro lado, si no hay? Entonces, pero efectivamente que la controversia es importante, y yo la enlazo, ¿no? Fulanito dice tal cosa y la otra persona dice tal otra cosa. Por ejemplo, hice un artículo sobre
dos científicos muy importantes, uno que niega la existencia de Dios y todo esto, y uno que la acepta, que son Richard Dawkins, inglés, el gran ateísta, y Francis Collins, uno de los padres del proyecto Genoma Humano. Entonces lo que hice fue, les hice a los dos la misma pregunta y lo puse como en un formato muy grande, cómo contestaba cada uno de ellos a la misma pregunta. Eso es una forma interesante cuando lo tienes de alguien así de conocido. Pero cuando tú eres el que está haciendo el artículo, entonces pues ya tienes que hallar la forma de hilar esta controversia, y para eso lo que tienes que hacer es hablar no solo con las fuentes más importantes que tú puedas encontrar sobre ambos lados de la controversia, sino quizás con otras opiniones. También el contexto histórico es importante. A veces yo me remonto a la historia y entonces leo, si en tal parte hace medio siglo se pensaba esto, ahora lo que conocemos ha dado origen a estas dos ramas de pensamiento, y el exponente número uno es y sin embargo en Chile tenemos esta persona, ¿no? Entonces tienes que ver, cada circunstancia es distinta, ¿no? Pero sí. Yo quería hacer una consulta, si tú has pesquisado dentro del contexto del océano la cantidad de países que tienen desechos radioactivos en el agua, en el océano. Que por ejemplo ese es un tema genial. No lo he hecho mucho, pero sé que hay, sí, pues claro, y hay ideas de querer enterrar desechos radioactivos a grandes profundidades, y entonces eso es controvertido, y ese por ejemplo es un tema que podría cubrirse más de lo que se ha cubierto. Yo no lo he cubierto mucho, ahí tienes, pero buen tema, muy buen tema. Muchas gracias, Ángela. Dime, la última, claro que sí, mientras... Lo que pasa es que me encantó tu charla, creo que sería genial mostrársela a mi practicante de periodismo. ¿Hay alguna forma de conseguirlo? Sí, está grabada. Vamos a tener un registro, conmigo lo consigue. Y de la misma forma quería aprovechar de pedirle sus contactos. Hay unas hojitas por ahí para que puedan escribirme sus datos de contacto y poder seguir invitándolos a otras actividades. También si quieren escriben los áreas de interés para cada vez que tengan una actividad volver a invitarlos. De hecho esa fue una de las formas de la que veo varias caras conocidas participando de otras actividades, sobre todo de los océanos. Muchas gracias, Ángela, por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Adiós.